¿Qué pasaría si te dijera que bajo tus pies, oculto en las profundidades del océano, se está librando una guerra silenciosa que define el futuro de Internet? Mientras navegas por redes sociales y ves tus series favoritas, los cables submarinos están en el centro de una lucha por el control global de la información. Desde Estados Unidos hasta China, todos buscan dominar estos delgados hilos de poder que sostienen nuestra vida digital. Aquí exploraremos cómo esta competencia oculta puede cambiar la forma en que el mundo se conecta. Número 1. La estación de cables en Marsella. Imagina que estás caminando por las tranquilas calles de Marsella, disfrutando de un día soleado en el puerto. A tu lado parece haber una estación anodina, sin señales que la distingan como algo importante. Pero lo que pocos saben es que justo bajo esa instalación inofensiva yace una conexión vital que literalmente sostiene el 95% del tráfico de Internet mundial. Esta pequeña estación es el punto de aterrizaje de 16 cables submarinos que conectan a países tan diversos como Hong Kong, Omán, Egipto, Grecia, Gran Bretaña y más. Pero, ¿qué tiene de especial esta red de cables que cruza océanos enteros? Bueno, sin ellos podrías despedirte de tu maratón de Netflix, de esos videos virales de YouTube o incluso de las videollamadas de trabajo. Marsella es solo una de las más de 1.400 estaciones de cables alrededor del mundo, conectadas por alrededor de 500 cables activos. La longitud total de esta red alcanza los 14 millones de kilómetros. Si esto no te parece impresionante, solo piensa que equivale aproximadamente al diámetro del Sol. Ahora, lo realmente interesante de todo esto es quién controla esta infraestructura. Aunque parece que la red está diseñada para mantener el flujo de información entre continentes, solo unas pocas empresas de países como Estados Unidos, Francia, Japón y China tienen las llaves de este vasto sistema. Y, como puedes imaginar, controlar algo tan esencial para el funcionamiento global no es simplemente una cuestión técnica, es un imperativo geopolítico. Cada día, más de 10 billones de dólares en transacciones financieras cruzan estos cables, sin mencionar las comunicaciones diplomáticas y las órdenes militares. Es decir, si bien puedes estar esperando la próxima temporada de tu serie favorita, alguien más está utilizando esos mismos cables para monitorear los secretos más profundos del mundo. Entonces, ¿cómo se ve todo esto desde una perspectiva estratégica? Si controlas el tráfico de Internet, tienes la capacidad de influir en prácticamente todo. Marsella, esa tranquila ciudad portuaria, es ahora un campo de batalla silencioso donde se juega una partida de ajedrez geopolítica entre las grandes potencias del mundo. Controlar los cables es controlar el futuro. Pero la cuestión es, ¿quién tomará las decisiones cuando algo tan delgado como una manguera de jardín sostiene el destino de millones? Número 2. El choque entre Estados Unidos y China. El mar puede parecer vasto, pero bajo sus olas se libra una guerra silenciosa entre dos gigantes, Estados Unidos y China. No se trata de submarinos ni de portaaviones, sino de cables submarinos, esos delgados tubos de datos que permiten la magia de Internet. En el fondo del océano, la infraestructura que conecta continentes se ha convertido en el último campo de batalla de esta nueva Guerra Fría digital. En un rincón del mundo, mientras Estados Unidos observa con ojos avisores, China ha estado ocupada tendiendo cables que podrían otorgarle control sobre el flujo de información global. Para Estados Unidos, permitir que China controle este recurso es como dejar a un rival manejar las llaves de tu casa, y como resultado, cada paso que ambos países dan en este terreno está calculado hasta el milímetro. Lo curioso es que, aunque esta competencia suene moderna, en realidad sigue patrones históricos de poder. Desde tiempos inmemoriales, controlar las rutas comerciales era sinónimo de riqueza y poder. En el siglo XXI, esas rutas ya no son de especias o seda, sino de datos. Los cables submarinos son las nuevas rutas de la seda, y quien controle esos hilos de fibra óptica tendrá el poder de moldear el futuro. Estados Unidos no ha dejado las cosas al azar. Ha recurrido a sus mejores herramientas: poder militar,
presión económica y una red de inteligencia sin precedentes. Pero China no se queda atrás. Utiliza su influencia económica para asegurar contratos de instalación y mantenimiento de cables en lugares estratégicos, como el sudeste asiático y África. Ambas naciones están dispuestas a usar todo lo que tienen a su disposición para asegurarse de que los datos sigan fluyendo a su favor. Y, como en cualquier enfrentamiento entre titanes, todo lo que sucede en esta guerra digital tiene implicaciones más allá de los simples intercambios de datos. La información es el nuevo oro, y cualquier interrupción en el flujo de datos puede ser devastadora. Imagina lo que podría pasar si se cortara el tráfico de Internet entre continentes. Bancos colapsando, gobiernos paralizados, empresas globales perdiendo miles de millones. Así que mientras el mundo continúa con sus vidas, transmitiendo videos de gatos o haciendo llamadas por Zoom, Estados Unidos y China están detrás del telón, luchando por controlar los cables que permiten que todo funcione. Y como en toda buena historia de espionaje y poder, el que gane esta batalla no solo controlará el flujo de datos, sino también el destino de la próxima era digital. Número 3. Intervención de Australia en las Islas Salomón. En 2017, en un rincón tranquilo del Pacífico, Australia estaba a punto de entrar en una batalla por el control de los datos. Las Islas Salomón, un pequeño país que pocos podrían señalar en un mapa, se convirtieron en el epicentro de una lucha geopolítica cuando China puso sus ojos en la región. Todo comenzó con un simple cable submarino, un proyecto de 4.500 kilómetros que iba a conectar las Islas Salomón con Sídney, prometiendo una mejora radical en sus comunicaciones. El proyecto parecía inofensivo, hasta que China, con su gigante tecnológico Huawei, entró en escena. De repente, lo que era un simple proyecto de infraestructura se transformó en una preocupación de seguridad nacional para Australia. ¿La razón? En 2013, las filtraciones de Edward Snowden habían revelado cómo el hardware estadounidense podía ser manipulado para espionaje, y las agencias de inteligencia temían que China podría hacer lo mismo a través de Huawei. La escena que siguió fue digna de una novela de espionaje. El jefe de inteligencia exterior de Australia, Nick Warner, voló a Honiara, la capital de las Islas Salomón, para tratar de arreglar las cosas. Pero no era tan sencillo. El primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogavare, ya había entregado el contrato a Huawei, desatando una serie de eventos que culminaron en su destitución. Sin embargo, su sucesor, Rick Howe, no tardó en cancelar el contrato con Huawei, permitiendo que Australia tomara el control. Pero esto no fue solo un episodio pasajero. Este enfrentamiento fue uno de los primeros signos de una guerra más grande, una batalla global por la infraestructura de los datos. Mientras Australia celebraba su victoria, China simplemente se reagrupaba para el siguiente movimiento. Y es que, en este juego, no hay un final claro, solo rondas sucesivas de competencia. La historia de las Islas Salomón nos recuerda que incluso los países más pequeños y remotos están atrapados en el centro de esta competencia global. Las grandes potencias ya no solo luchan por territorios o recursos naturales, sino también por el control de la información. Y en un mundo donde la información es poder, cualquier cable submarino puede ser una pieza clave en este tablero de ajedrez geopolítico. Número 4. Vulnerabilidad de los cables submarinos. Te sorprendería saber lo frágil que es la red que sostiene Internet. Imagina que te encuentras con un cable submarino. No es más grueso que una manguera de jardín, y sin embargo, este delgado tubo de fibra óptica es responsable de transmitir prácticamente toda la información que cruza los océanos. Desde correos electrónicos hasta transacciones financieras de miles de millones de dólares, todo depende de estos cables que serpentean por el fondo del mar. El problema es que, aunque estos cables parezcan indestructibles en nuestra imaginación, son increíblemente vulnerables. Están sujetos a todo tipo de amenazas, desde barcos de pesca que accidentalmente cortan las líneas con sus redes, hasta desastres naturales como terremotos y deslizamientos submarinos que pueden dañarlos. Pero lo más preocupante es que también son objetivos perfectos para el espionaje y el sabotaje.
A lo largo de la historia, ha habido numerosos intentos de manipular o interceptar las señales que viajan por estos cables. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética hicieron todo lo posible para interceptar los cables de comunicaciones de su enemigo. Hoy en día, la tecnología ha avanzado, pero las tácticas no han cambiado mucho. Los repetidores, que se utilizan para amplificar las señales a lo largo de estos cables, pueden ser manipulados para espiar las comunicaciones que viajan a través de ellos. Y luego están las estaciones de aterrizaje, donde los cables submarinos se conectan con la infraestructura terrestre. Estos puntos son críticos, porque cualquiera que controle la estación de aterrizaje tiene acceso a la información que pasa por el cable. Es por eso que los gobiernos son extremadamente protectores con estas estaciones, considerándolas activos estratégicos vitales. El mundo depende de estos cables, pero pocas personas se dan cuenta de lo frágiles que son. Con un solo corte, millones de personas podrían quedar sin acceso a Internet y las implicaciones van mucho más allá de no poder ver videos en YouTube. Los bancos dejarían de funcionar, los mercados financieros colapsarían y las comunicaciones diplomáticas y militares podrían interrumpirse. En pocas palabras, los cables submarinos son una de las infraestructuras más importantes y vulnerables del mundo moderno. Número 5. Participación de gigantes tecnológicos. Los gigantes tecnológicos están en todas partes, pero lo que muchos no saben es que estos titanes no solo dominan las redes sociales o las compras en línea, sino que también han puesto sus manos sobre una parte clave de la infraestructura mundial: los cables submarinos. Las grandes empresas como Google, Meta, antes Facebook, y Microsoft no se conforman con ser los reyes de la nube y los servidores. Ahora también controlan los hilos por los que viaja la información, los cables que conectan continentes enteros. En los últimos años, estas empresas han invertido sumas astronómicas para asegurarse de que los datos que manejan lleguen a sus servidores lo más rápido posible. Google, Meta y Microsoft han gastado miles de millones de dólares en cables submarinos. No lo hacen solo por capricho. Cada segundo cuenta en el mundo de la tecnología, y cuanto más rápido lleguen los datos, mejor será la experiencia del usuario. Pero esta inversión no es solo una cuestión de velocidad. Al controlar estos cables, también aseguran su independencia. Ya no necesitan depender de terceros para alquilar ancho de banda. Tienen sus propios carreteras de datos que no solo son más rápidas, sino también más seguras. Sin embargo, este control va más allá de la simple transmisión de datos. También representa una herramienta de poder. Imagina poder decidir cómo se distribuye la información y qué rutas toma. Para estas empresas, es como tener las llaves del reino. Y no solo se trata de hacer que las videollamadas sean más fluidas o que los videos se carguen más rápido. El verdadero juego está en el control de la infraestructura global. A medida que estas compañías construyen sus propias redes de cables, también están reforzando su influencia en los mercados internacionales. ¿Por qué alquilar ancho de banda a un tercero cuando puedes construir tu propio cable que cruce el Atlántico? Esto no solo les ahorra millones de dólares a largo plazo, sino que también asegura que puedan mantener el control sobre sus operaciones sin depender de gobiernos o empresas de telecomunicaciones. Pero, como siempre, hay un lado oscuro. Al ser los dueños de la infraestructura, también tienen acceso a cantidades masivas de datos. Esto ha levantado las cejas de muchos críticos, que se preocupan por la privacidad y el monopolio. Los cables submarinos no son solo conductos de datos, también son conductos de poder, y en las manos equivocadas, ese poder puede ser inmenso. Número 6. Proyecto Clean Network. ¿Alguna vez has oído hablar del Proyecto Clean Network? Suena como una iniciativa para limpiar las calles, pero en realidad es una maniobra geopolítica mucho más grande. En 2020, Estados Unidos lanzó esta iniciativa para asegurarse de que los cables submarinos que conectan a su país con el resto del mundo se mantengan limpios. ¿Y qué significa limpios? Significa libres de influencia china. La Clean Network fue diseñada específicamente para excluir a China de la infraestructura de Internet,
que cruza los océanos. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Trump, decidió que no podían arriesgarse a que China tuviera acceso directo a las líneas de datos que pasaban por debajo del agua. Si China tuviera acceso a estos cables, podría ser capaz de espiar o incluso sabotear las comunicaciones críticas de Estados Unidos. Así que, en lugar de correr ese riesgo, Estados Unidos tomó una postura drástica. Se prohibieron las conexiones directas entre cables submarinos que unieran a China continental con el territorio estadounidense. Y no fue solo una decisión impulsiva. De hecho, hubo un esfuerzo coordinado para construir nuevas rutas de cables submarinos que evitaran completamente las aguas cercanas a China. Los proyectos de cables como Bifrost y ECHO, que estarán operativos en 2024, son un claro ejemplo de esto. Estos cables se construyeron con un objetivo en mente: evitar cualquier interacción con las aguas disputadas cerca de China. Pero el proyecto Clean Network no solo afecta a Estados Unidos. Otros países también se han unido al esfuerzo. Singapur, Indonesia y Filipinas están siendo vistas ahora como puntos clave para el tráfico de datos, y las empresas tecnológicas están buscando maneras de construir nuevas rutas que pasen por estos países. ¿La razón? Garantizar que sus datos no pasen por territorios que pudieran ser vulnerables a la influencia china. Este proyecto es solo una muestra más de cómo la guerra por el control de Internet se libra tanto en la superficie como en las profundidades del océano. Lo que antes era una simple cuestión de infraestructura, ahora es una maniobra geopolítica de gran envergadura. Estados Unidos ha dejado claro que no cederá terreno en esta guerra digital, y Clean Network es su forma de asegurarse de que las líneas de comunicación sigan siendo suyas. Número 7. Cable de paz y expansión china. En medio de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, el gigante asiático lanzó un ambicioso proyecto: el Cable de la Paz. No es una iniciativa diplomática, aunque su nombre podría sugerirlo. En lugar de eso, el Cable de la Paz es una gigantesca línea submarina que conecta Singapur, Pakistán, Kenia y Francia. Su extensión de 12.000 kilómetros lo convierte en una de las infraestructuras más impresionantes construidas en los últimos años. Lo que hace que este proyecto sea especialmente intrigante es que fue financiado y construido en su totalidad por empresas chinas, incluido Huawei Marine, que pasó a llamarse HMN Tech. Para China, este cable es más que una simple ruta de datos. Es una demostración de su capacidad para construir y controlar infraestructura crítica en el extranjero, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para limitar su influencia. ¿Por qué Francia dio luz verde a un proyecto que parecía tan en contra de los intereses de sus aliados estadounidenses? Bueno, en un mundo de creciente hostilidad entre las potencias mundiales, Francia buscaba algo que muchos países están tratando de conseguir: autonomía estratégica. Al permitir que este cable fuera construido, Francia podía reducir su dependencia de las empresas estadounidenses en un momento en que las tensiones entre Occidente y China continuaban aumentando. Sin embargo, aunque el Cable de la Paz es una victoria para China, no está libre de desafíos. Cuanto más se bifurquen las redes de cables submarinos entre potencias opuestas, más atractivo será atacarlas en tiempos de conflicto. El cable es tanto una pieza de infraestructura vital como un posible objetivo militar en cualquier enfrentamiento futuro. De hecho, algunas naciones, como Ucrania, ya están explorando formas de depender menos de estas infraestructuras físicas mediante el uso de satélites, pero incluso ellos reconocen que los cables submarinos seguirán siendo insustituibles en las próximas décadas. El Cable de la Paz es un recordatorio de que, aunque el mundo moderno parece estar más conectado que nunca, esas conexiones están en constante peligro. Y en un entorno en el que la información es poder, cada nuevo cable tendido bajo el agua se convierte en una pieza estratégica en el gran tablero geopolítico global. Número 8. Normativa internacional y falta de regulación. A medida que los cables submarinos se convierten en el principal conducto de datos en todo el mundo, surge un problema clave: la falta de una regulación moderna que los proteja adecuadamente. Increíblemente, la ley más reciente que regula los cables submarinos en Estados Unidos
data de 1888. Sí, has leído bien, 1888, una época en la que la idea de la fibra óptica ni siquiera existía en los sueños más salvajes de los ingenieros. Pero esta ley es solo la punta del iceberg en términos de los vacíos legales que rodean a estos cables vitales. En el escenario internacional, la situación no es mucho mejor. Aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar otorga a todos los países el derecho a tender cables submarinos en la plataforma continental, no existe una legislación específica que penalice los ataques a estos cables en aguas internacionales. Esto deja a los cables submarinos en una especie de limbo legal. Son vitales, pero al mismo tiempo extremadamente vulnerables. Para Estados Unidos y China, este vacío legal presenta tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, ambos países han intentado llenar estos vacíos con sus propias regulaciones. Por el otro, la falta de una normativa coherente a nivel mundial significa que estos cables pueden ser atacados o dañados sin que haya consecuencias legales significativas. China, en particular, ha desarrollado una serie de sanciones para aquellos que dañen cables submarinos dentro de sus aguas territoriales, pero estas sanciones son sorprendentemente leves en comparación con el daño que pueden causar. Mientras tanto, Estados Unidos también ha intentado regular la instalación de cables dentro de sus fronteras, pero el proceso para obtener permisos es tan largo y burocrático que a menudo lleva años completar un proyecto. Este vacío legal es, sin duda, un problema que requiere atención. Si los cables submarinos siguen siendo el pilar fundamental de la infraestructura de Internet, los países tendrán que encontrar una manera de protegerlos mejor. Hasta entonces, cada cable tendido bajo el océano será un delicado hilo que conecta nuestro mundo digital, pero también un recordatorio constante de lo frágil que es esa conexión. Número 9. El conflicto en el Pacífico y el cable de Guam. En el vasto océano Pacífico, un cable submarino se ha convertido en el centro de un conflicto que involucra a las principales potencias del mundo. Este cable, que conecta Guam con Micronesia, Kiribati y Nauru, representa mucho más que una simple conexión de datos. Es el símbolo de una batalla geopolítica que enfrenta a Estados Unidos y China por el control de las comunicaciones globales. El proyecto original del cable estaba destinado a ser adjudicado a HMN Tech, la compañía china que ya estaba dominando partes del mercado de cables submarinos. Sin embargo, Estados Unidos intervino de manera drástica. No podía permitir que China tuviera control sobre un cable en una región tan estratégicamente importante como el Pacífico. Guam, una pequeña isla pero un importante bastión militar estadounidense, juega un papel crucial en la proyección de poder de EE.U en Asia. Si el cable caía en manos de China, la seguridad de las comunicaciones y el flujo de datos de EE.U y sus aliados podrían verse comprometidos. Así que, en un movimiento audaz, Washington, junto con Tokio y Canberra, logró bloquear el proyecto chino y anunció su propio plan de financiamiento para el cable. En lugar de depender de una empresa china, el nuevo cable sería financiado por estas tres potencias, asegurando que el control de la infraestructura permaneciera en manos de Occidente. Este conflicto por el cable de Guam no es solo una cuestión técnica, es una jugada estratégica en una lucha más amplia por el control del Pacífico, a medida que la influencia de China crece en la región. Estados Unidos está tratando de mantener su dominio, utilizando no solo su poder militar, sino también su control sobre las comunicaciones globales. Lo que resulta más fascinante es que este tipo de conflictos no se desarrollan en las capitales del mundo ni en las grandes ciudades. Suceden en islas remotas como Guam, en el fondo del océano, lejos de la vista del público. Pero a pesar de lo oculto que pueda estar este enfrentamiento, las repercusiones son enormes. Cada cable submarino es una arteria por la que fluye la información, y el país que controle esas arterias tendrá el poder de decidir cómo, cuándo y qué tipo de información llega a su destino. Número 10. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el inmenso océano de regulaciones internacionales,
Uno de los aspectos más intrigantes y a menudo pasados por alto es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Aunque pueda parecer un tema seco, esta convención tiene implicaciones enormes en la forma en que se manejan los cables submarinos, esas arterias invisibles que conectan el mundo. El artículo 79 de la convención establece que todas las naciones tienen el derecho de tender cables submarinos en la plataforma continental de otro país. Parece simple, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 112 lleva este derecho aún más allá, afirmando que los cables pueden ser tendidos incluso en alta mar, más allá de la plataforma continental. En teoría, esto debería facilitar las conexiones globales, permitiendo a cualquier país participar en la red mundial de datos. Sin embargo, como sucede con muchas leyes internacionales, la práctica a menudo es muy diferente a la teoría. Aunque los países tienen el derecho de tender cables submarinos, no existe una protección sólida para esos cables. Si alguien daña intencionadamente un cable en alta mar, no hay sanciones claras establecidas por la Convención. Esto deja a los cables submarinos vulnerables a sabotajes, accidentes o incluso actos de guerra, sin que haya consecuencias legales claras para los responsables. Además, tanto Estados Unidos como China han intentado llenar estos vacíos con sus propias regulaciones, pero estas no siempre se aplican de manera coherente. Mientras que Estados Unidos sigue observando la Convención como derecho internacional consuetudinario, China ha ratificado la Convención, pero aplica sus propias reglas de manera inconsistente. Esto ha llevado a conflictos en regiones como el Mar de China Meridional, donde las tensiones entre Pekín y Taipei han aumentado debido a la instalación de cables submarinos. El problema es que estos cables son tan críticos para el funcionamiento del mundo moderno que cualquier interrupción puede tener efectos devastadores. Sin embargo, la Convención, que fue creada en un tiempo en que los cables submarinos no eran tan esenciales como lo son hoy, no está equipada para lidiar con los desafíos del siglo XXI. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? A menos que la Convención sea revisada para reflejar la importancia de los cables submarinos, es probable que veamos más tensiones y conflictos en torno a esta infraestructura vital. Mientras tanto, los cables que cruzan los océanos seguirán siendo, en gran medida, desprotegidos por la ley internacional, dejando un vacío que tanto China como Estados Unidos están más que dispuestos a llenar con sus propias interpretaciones del derecho del mar. El control de los cables submarinos no es solo cuestión de tecnología, es el nuevo campo de batalla de poder global.